ahorita Yura. San Juan 15:16. Cuando lo hayan encontrado me confirman con un amén. San Juan 15:16. Amén. Vamos a leerlos todos a una sola voz, pero vamos a leerlo, que a veces decimos que vamos a leerlo y por acá lo dejan solo a uno leyendo. Entonces los invito a todos a que leamos a una sola voz. Amén. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Hasta ahí. Amén, lo voy a volver a leer. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén, pueden estar cómodos, hermanos. Este mensaje se titula Elegidas, bueno, elegidos. El lema del año es elegidas, pero aunque somos una directiva que trabaja para las mujeres, se abarca toda la iglesia, entonces el tema es elegidos, incluyendo a los hombres y a las mujeres. Amén. Quisiera iniciar el mensaje, hermanos, preguntando, puede ser algo muy normal, pero no sé si de pronto ustedes en algún momento se han preguntado qué es ser elegido. Si han preguntado, ¿alguno sabe qué es ser elegido? El que me diga le doy un chocolate adicional. ¿Qué es ser elegido? Amén. Si sobra les doy el chocolatico. Si no, gracias por la participación. Bueno, hermanos, en el común, en el diario vivir, elegido significa ser seleccionado por alguien para representar a una persona, una empresa o algún interés de alguna persona o asumir un cargo, ¿cierto? En el sentido espiritual, encontramos que ser elegido se refiere a una persona o a un grupo de personas escogidas soberanamente por Dios. Entonces aquí vemos una diferencia. Elegidos espiritualmente es ser elegidos por Dios, y en lo cotidiano es ser elegido por los demás, ¿cierto? Encuentro esa diferencia muy abismal que les acabo de mencionar. Y la diferencia entre la selección humana y la selección divina me lleva a darme cuenta que nosotros somos elegidos por el ser humano, somos elegidos por la sociedad con un fin, puede ser cualquier fin, un empleo, algo económico, para representar algo como les decía, pero somos elegidos por méritos propios. A veces somos elegidos por las acciones, por nuestro intelecto, por nuestra inteligencia, por nuestra experiencia, por nuestra experticia en algo. Y yo creo que de pronto en algún momento nos ha pasado en el trabajo. A veces somos elegidos por encima de otros porque llevamos más años de experiencia que otros, tenemos más conocimiento que otros. A veces en la familia uno siente que hay un preferido, que hay un elegido. A mí me pasaba. Siempre pensé que el elegido y el favorito de mi mamá era mi hermanito. No sé si por ser el menor, por ser el más pequeño, pues yo me acuerdo que a veces cuando peleábamos llegábamos mi mamá llegaba a la casa y mi hermanito decía, no, fue ella, fue este, fue aquel, fue el otro, y podía estar diciendo mentiras, pero mi mamá como que le creía todo. Entonces uno de cierto modo siente que hay como alguna elección, puede que sea por ser el bebé de la casa, por ser el hermanito menor, pero siempre vamos a notar esas elecciones o esas preferencias en todos los ámbitos. En el trabajo les decía, en la familia, y no solo en el trabajo, en la familia, sino en la iglesia. En la iglesia a veces vemos las elecciones de unos por encima de otros, no refiriéndome a un cargo, no refiriéndome a ser un líder, sino que todos en algún momento hemos sido partícipes de, por ejemplo, cuando invitan a alguien a predicar. No, elijamos a este porque
predica mejor que el otro, o elijamos a este porque canta mejor que el otro, o elijamos a este porque tiene mejor elocuencia que el otro, ¿cierto? Pero lo que no logramos entender es que aquí nadie es mejor que el otro en el ámbito espiritual. Aquí el único que es el mejor es Dios, y Dios lo que hace es usar a personas como Él quiere y como Él desea. Entonces aquí no hay pastores mejores que otros, aquí no hay cantantes mejores que otros, que sí hay cantantes que tienen muy buen talento, es verdad, pero no hay mejor que otros, porque aquí todos somos vasijas las cuales Dios usa con el mismo propósito. Nadie tiene un propósito más que el otro. Aquí todos nacimos con el propósito de la salvación y fuimos elegidos para ser salvos, y por ende todos somos elegidos con el mismo propósito por igual. Que las personas nos elijan por conocimiento, humanamente, porque crean que somos mejores con otros, pues no sé de qué manera se pueda cambiar. Eso lo hace el Señor. Dios le ayuda a entender a uno que todos ante los ojos de Él somos iguales. Amén. La palabra dice, hermanos, en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí las obras, hermano, no salvan a nadie. Aquí las obras no nos pueden hacer gloriarnos de nada, porque aquí no somos salvos por obras. Si fuéramos salvos por obra, créame que ninguno sería salvo. Porque muchas veces las obras que hacemos no son para la gloria de Dios, sino que son para la gloria del mundo, para que los demás nos vean, para que los demás nos consideren como los mejores, y ese no es el hecho, ese no es el centro de ser elegidos por Dios. Así que el Señor sí nos permite hacer obras, pero las obras son un reflejo de la gracia que el Señor ha impuesto en nosotros. Las obras son un reflejo de entender que Jesús murió en la cruz para darnos salvación, y las obras que hacemos son en agradecimiento a ese sacrificio que el Señor hizo. No son en agradecimiento a los demás, no son en agradecimiento de pronto, por decirlo de cierto modo, al pastor, a los diáconos, no, son en agradecimiento al Señor, porque el Señor por su gracia y por su misericordia nos ha elegido y nos tiene aquí esta noche con vida. A ver, como les decía, en nuestro diario vivir nos vemos rodeados de lecciones en todas partes, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier situación, hasta en el país. Todos hemos sido vinculados a las elecciones departamentales, presidenciales, de la Cámara. En algún momento todos hemos ejercido el voto. ¿Y por qué? Porque creemos que la persona que vamos a elegir es mejor que los otros que se han lanzado a la candidatura, ¿cierto? Porque creemos que el candidato preferido puede generar un cambio en el país, y aquí vemos una vez más que esas elecciones son por manos humanas y no por manos divinas. Amén. Cuando somos elegidos, hermanos, por el mundo, hay una comparación muy abismal a ser elegidos por Dios. Como les decía ahorita, nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Y Dios, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, siendo soberano, que quiere decir que tiene la autoridad sobre todo, el poder sobre todo, el imperio sobre todo, decidió elegirnos a nosotros, a los que estamos aquí, en medio de millares de personas. El pastor decía el domingo más de 8.000 millones de personas. Y tenemos el privilegio de ser elegidos, hermanos. Si uno a veces se siente orgulloso en el trabajo porque dice, no, escojamos a este que es mejor que los otros, tiene más experiencia que los otros, ¿cómo no sentirnos orgullosos, hermanos, de que el Señor en medio de 8.000 millones de personas nos haya elegido a nosotros para un plan perfecto como es el plan de la salvación, y nos haya elegido para servirle a Él? Amén. Aún así, con todas esas cualidades, siendo el Rey de Reyes, sin tener la necesidad de nada, y yo sé que muchas veces lo hemos dicho acá en el altar, pero a veces es necesario repetirlo, el Señor, sin tener necesidad de nada, decidió optar por elegirlo a usted y por elegirme a mí entre millares de personas. En el mundo, como les decía, podemos ser elegidos por obras, por méritos, pero ¿de qué sirven, hermanos, esas obras y esos méritos si no somos elegidos por Dios? Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros.
Entonces, hermanos, ¿por qué nos da tanta vanagloria o nos gloriamos tanto cuando el mundo nos elige? Un mundo que aborreció al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que carnalmente y humanamente emociona que seamos elegidos por algo, por destacar en algo, pero hermano, yo en realidad, yo hablo a modo personal porque el Señor me habló, no sé si usted de pronto lo piense así. Yo prefiero 1000 veces ser elegida por el Señor que ser elegida por manos humanas. Amén. Y a veces, hermanos, por mucho que seamos elegidos por el mundo, seguimos siendo insignificantes. Los años pasan. En ese momento yo puedo ser una líder de Dorcas, pero cuando yo sea una anciana de 60, 70 años, no voy a ser líder. No voy a ser tal vez un servidor, sino que voy a estar sentada allí en una banca escuchando una predicación. Eso que me da a mí a entender que el mundo pasa y sus deseos, que yo puedo tener un cargo, que yo puedo ser superior a los demás, que ustedes pueden ser superiores a los demás, pero con el pasar de los años esas cosas pasan, pero lo que no pasa es la gracia que el Señor ha puesto en nosotros y ese plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Amén. Gálatas 6:3, hermanos, dice: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Salmo 62:9 dice: pesándolos a todos igualmente la balanza, serán menos que nada. Juan 15:5 dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la elección del mundo sin el Señor, hermanos, no sirve de nada. Amén. Vea, hermanos, yo puedo ser el mejor líder, ustedes pueden ser los mejores servidores, pueden ser los mejores trabajadores, pueden ser los mejores diáconos, pueden ser el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor ciudadano a los ojos de los demás, pero sin el Señor, hermanos, de absolutamente nos valen esas elecciones. Si esta noche estamos acá, hermanos, y hemos entendido que Jesús es Dios, si entendimos que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que Dios nos dio vida y que morimos al mundo para vivir para Dios, y si en realidad hoy nuestro corazón está arrepentido y vivimos para Cristo, hemos descubierto, hermanos, que hemos sido elegidos. Amén. Yo me siento así, yo me siento elegida por el Señor y tengo la convicción de que he sido elegida, porque uno por dentro sabe, uno por dentro conoce que aunque las cosas carnales atraigan, siempre va a pesar más las cosas del Señor en la vida de nosotros. Amén. Las obras, hermanos, como le decíamos ahorita, son un acto que reflejamos después de entender el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Amén. La fe sin obras está muerta. Entonces de nada sirve que nosotros digamos: yo soy elegido por el Señor, pero no hay obras. ¿Y qué son las obras, hermanos? ¿Qué son las obras, Fabiolita? ¿Qué son las obras? Amén. Así es. Vea, podemos traer el mercadito acá los domingos, podemos estar allá arriba cantando, yo puedo estar aquí predicando, usted puede estar ahí escuchando la palabra del Señor, pero esas obras sin fe es muerta. Eso quiere decir que somos hipócritas, porque las obras sin fe son muertas. De nada sirve que obremos, hermanos, si no lo hacemos de corazón, si no lo hacemos con amor, si no lo hacemos en entendimiento de que lo que hacemos es reflejando esa obra que Dios ha hecho en mí y esa elección que Dios ha hecho en mí. Amén. Pero hermanos, ¿para qué nos eligió el Señor? Ya hemos hablado de qué es ser elegido, ¿cierto? Y el Señor no solo nos eligió para ser salvos, eso lo sabemos, el Señor nos eligió para ser salvos, nos eligió para hacer buenas obras, también para reflejar frutos. Inicialmente leía el versículo: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y entonces en este versículo la primera palabra interesante que me encuentro es vayáis, es ir.
Esa elección se ha dado para llevar el evangelio. Ser elegidos, hermanos, no se ha dado solamente para salvación. Ser elegidos se nos ha dado para nosotros llevar el evangelio a los que están perdidos, a los que están cautivos, a los que están centrados en un mundo que hoy en día está totalmente, hermanos, perdidos en el pecado. Entonces la elección no es solamente para mi salvación individual, o sea, yo la recibo y digo, no, me voy a sentar, el Señor ya me salvó, estoy sirviendo en la iglesia, estoy en alabanza, estoy predicando, estoy en una directiva. No, si bien está bien que nosotros estemos sirviendo aquí en la iglesia, también nosotros, hermanos, debemos servir afuera, yendo a los perdidos. Para eso el Señor nos ha elegido, no solo para ser salvos, sino para ir y llevar la palabra del Señor a los que están cautivos. Amén. Mateo 28 dice, id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El ser elegidos por Dios, hermanos, implica hablar de su palabra, predicar el evangelio, reflejar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y hablando de esto, yo recuerdo en mi trabajo, yo estaba en una gerencia anterior y trabajaba con una compañerita que era de la iglesia, era la líder de jóvenes de Castilla. Y yo de cierto modo me sentía muy cómoda porque uno llegar a un lugar es muy inusual encontrar una persona que sea de la iglesia pentecostal. Entonces uno llega al momento de que de pronto se siente cómodo, pero no llega a sentirse cómodo del todo porque uno sabe que las acciones o las participaciones de los demás no son iguales a las nuestras. Y a mí hace un año me cambiaron de gerencia, así de la nada, y yo llegué a una nueva gerencia donde hay casi 25 personas, a una nueva área en el banco, y ninguno es de la iglesia. Ninguno es de la iglesia, entonces no deja de existir como ese toquecito de incomodidad en mí. Y una vez me senté a hablar con mi jefe y yo de una vez de entrada le dije, Juan, yo soy de la iglesia pentecostal, yo soy cristiana. Y le dejé muy claro de qué cosas participaba y de qué cosas no participaba. Y yo creo que eso es también hablar del Señor. Cuando uno es claro desde un principio, diciendo que uno es creyente, que uno cree en Dios, las personas también ven eso reflejado en uno. Y él me decía, yo ya me lo suponía porque siempre te veía de falda, yo siempre soy como muy callada, soy muy aparte de las conversaciones oeces, y eso también es una forma de predicar. Estos días un compañero me dijo, él me dice, yo voy a la IPUC, y me dijo, allá en la iglesia me dicen que yo soy un simpatizante eterno, porque lleva años simpatizando, pero no ha decidido entregar la vida al Señor. Y la semana pasada se me sentó al lado y me dijo, ¿usted por qué decidió estar en la iglesia? ¿Por qué decidió bautizarse? Y me dijo, ¿usted cree que esa elección que hizo es buena? Porque yo estoy pensando en hacerlo, me dijo así. Y yo le dije, esa es la mejor elección que yo he tomado en mi vida. Entonces a veces, hermanos, las personas llegan y se arriman a uno preguntando, y aunque uno no se las sabe todas, uno de cierto modo trata de hablar del Señor. Esos días a mí una compañera me preguntaba, ¿tú por qué no escuchas música mundana? Y yo decía, porque la Biblia dice, todo lo que respire alabe al Señor, y la música mundana no alaba al Señor. Entonces ella me decía, pero la música mundana habla de amor, y yo, pero no habla del amor de Dios, habla del amor de los hombres y para los hombres. Entonces por eso no me nace escucharla, y eso es una forma de llevar el evangelio, una forma de predicar la palabra. Amén. Hermanos, la segunda frase que encuentro en este texto que leí es llevar fruto. Llevar fruto significa vivir una vida que refleja el carácter de Jesús y produce resultados tangibles de amor, obediencia y servicio a los demás, en lugar de vivir solo para nosotros mismos. Llevar fruto es un reflejo de la transformación interior manifestado en buenas obras. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto es uno solo.
El espíritu, ¿cierto? Y lo que acabo de leer son como las vitaminas que nos da ese fruto, las vitaminas que hace que el fruto se vea saludable, que el fruto sea bonito, que el fruto sea bueno, porque muchas veces leemos más los frutos del espíritu y no son los frutos, es uno solo, que es el espíritu, y lo que les acabo de leer son las vitaminas que nos da tener al Señor adentro, tener el espíritu dentro de nosotros, amén. Esos frutos, hermanos, son la evidencia de la relación que nosotros tenemos con Dios, ¿cierto? Esos frutos se dan no por esfuerzo propio, porque es el Señor el que tiene misericordia y el que nos enseña y el que nos redarguye todos los días y nos da cosas nuevas por aprender y cosas por vivir. Entonces esos frutos se van dando en el proceso. Una persona, hermano, recién bautizada, usted no le puede exigir lo que me exige a mí, que llevo 9 años en la iglesia, o lo que le exige al pastor que lleva 50 años siendo pastor. La obra la hace Dios y es un proceso que se va viendo, hermanos, y eso lo sabe cada persona en el corazón. Entonces cada uno sabe de qué manera vive, cada uno sabe de qué manera habla del Señor, pero lo que sí es claro es que debemos hacerlo, no solamente decir, no, yo voy y predico, en el trabajo me preguntan y yo hablo, yo sirvo en la iglesia, no, hermanos, sino que realmente se debe hacer. Nosotros tenemos que entender por qué el Señor nos ha elegido, y ya hemos dicho, el Señor nos ha elegido para ir y llevar la palabra, también nos ha elegido para llevar ese fruto del que les acabo de hablar, amén. Y por acá dice que aparte de ir y llevar el fruto, también hemos sido elegidos para que ese fruto permanezca. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. ¿Quién es la vid? El Señor, amén. Nosotros somos los pámpanos. De nada sirve, hermanos, un gajo de uvas que se ha despegado del árbol, se marchita, se muere. Por eso nosotros tenemos que vivir aferrados a la mano del Señor, porque Él es el que nos da la motivación para salir y hablar del evangelio. Él es el que nos llena de esos frutos y Él es el que nos ayuda a permanecer mostrando esos frutos, amén. El ser elegidos, hermanos, por el mundo es pasajero, como les decía. El mundo pasa y sus deseos. Humanamente nos gusta. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta ser elegido? Al pastor no le gustaba ser elegido como un excelente cantante, un buen cantante. Claro, cierto. Pero es mejor ser elegidos, hermanos, por Dios. Yo les dije que el mensaje iba a ser cortico. El mensaje iba a ser corto, pero yo creo que el Señor ha sido claro. De nada va a servir este mensaje si usted no dispuso su corazón, si usted no entendió que por la misericordia del Señor estamos aquí, si usted no ha entendido que la elección del Señor es mejor que la elección del mundo. De nada sirve si usted no entiende que el ser elegidos es para ir a predicar esa buena noticia a otros que están perdidos. Esos días yo hablaba con mi esposo y le decía, hablando del carrito, yo decía, si la gente supiera este carro como es de bueno, ya lo hubieran comprado, porque nunca nos ha dejado tirados. Y yo lo comparaba con el mundo. Yo decía, si el mundo en realidad supiera cuán bueno es servirle al Señor y cuán bueno es entregarle a la vida al Señor, optarían por estar aquí. Aquí hay muchas visitas. Esa jovencita, les confieso que el viernes que ella pasó adelante, yo me iba a parar de ahí y yo sentí que el Señor me dijo que la abrazara, que ella necesitaba ese abrazo. Y yo sé que ella sintió algo bonito, yo sé que ella sintió algo especial, y eso no es lo único que el Señor tiene para ti. Si estamos aquí es porque el Señor ha tenido misericordia. Hemos dedicado la juventud, la vida entera al servirle al Señor. Aquí hay personas que desde niño, yo fui criada en el evangelio
Y yo creo que no hay mejor regalo para mí que estar aquí disfrutando mi juventud y mi vida en el Señor. Nos falta mucho, a mí me falta mucho para hablar del Señor, para reflejar en el Señor, pero estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso de aprender, estamos en ese proceso de enseñar, pero dejémonos siempre, hermanos, elegir del Señor. Está bien que a usted lo elijan aparte, pero no ponga esas elecciones humanas por encima de la elección que el Señor le ha dado. Usted ha sido elegido para ser salvo, pero en medio de ese proceso de elección, hermano, usted debe ir a predicar el evangelio. Usted debe reflejar esos frutos y usted debe permanecer en ese fruto. Cuando nosotros nos alejamos del Señor es porque no hemos entendido el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y créame que entender lo que el Señor hizo por nosotros nos hace permanecer siempre aquí. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Los invito, mis hermanos, a estar en pie. Y yo quiero decirle que le pida al Señor que le enseñe, que le ayude. Tal vez este mensaje usted lo puede olvidar ahorita que salga de aquí, de la iglesia, pero el Señor nunca va a olvidar que le ha hablado a usted la palabra. Amén. Que le diga al Señor que le dé las fuerzas, porque a veces desfallecemos, a veces no somos capaces, pero Él es nuestra fuerza en todo momento. Dígale al Señor que siempre ponga en su mente y en su memoria y le traiga el recuerdo del por qué hemos sido elegidos y con qué propósito hemos sido elegidos. Todos somos útiles en las manos del Señor. Todos podemos llevar el mensaje de la palabra del Señor. Aquí nadie tiene excepción. Aquí nadie es más que otro. Aquí todos somos iguales ante los ojos del Señor, y por ende el Señor nos ha encomendado la misma obra de ir a predicar este hermoso evangelio, no solo allí en la cancha, sino en sus trabajos, con sus amigos, con sus conocidos, los que trabajan en Uber, cuando llevan esas personas en los carros. En todas partes se puede reflejar al Señor y podemos predicar del Señor. Así que pídale al Señor, hermano, que sea Él poniendo en usted el querer como el hacer, porque Dios todo lo hace perfecto. Y si usted le pide, hermano, con sabiduría, créame que el Señor lo va a llenar de esa disposición para usted hacer esas obras por las cuales ha sido elegido. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, amado Dios y bendito Padre, esta noche, Señor, he predicado tu palabra, un corto mensaje, Jesús, pero yo sé, Señor, que tú sabes que ha sido un mensaje contundente, porque no fue un mensaje mío, fue un mensaje tuyo, Señor. De nada sirven los sermones si no disponemos nuestro corazón, pero, Señor, te pido, Señor, que seas tú quien haya hablado a la mente de alguien esta noche, mi Dios. Que podamos entender el verdadero sentido de ser elegidos, Señor. Que las elecciones del mundo, Señor, no importa si no somos elegidos por ti. Que la vanagloria del mundo no importa, Señor, si tú no te glorías en nosotros. Que la elección del mundo no importa si tú no nos eliges a nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que nos permitas entender con qué propósito hemos sido llamados. Que nos dé, Señor, el amor para servirte, para hablar de tu palabra, para predicar, para escudriñar, Señor, para que podamos entender de una vez por todas, Jesucristo, ese gran sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. La mies es mucha, Señor, y hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de esos obreros que predican tu palabra, Señor. Que muchos más puedan ser elegidos, Señor, para llevar este grandioso mensaje que ha transformado y ha cambiado nuestras vidas, Señor. He predicado tu palabra esta noche, Señor, y te agradezco por eso, por darme la oportunidad de estar una vez más aquí, de ser elegida, Señor, para exponer tu palabra. Te
ruego, Padre, que seas tú quien siga obrando con autoridad y con poder en cada uno de nosotros, mi Señor. En tu nombre te lo pido, mi Jesucristo. Me vistes a mí